ver la semana pasada, donde tenemos la corriente del drenador y el voltaje DS. En esta gráfica tenemos, este sería el voltaje DS y la corriente del drenador, que vendría a ser igual a la corriente del alimentador o del source. ¿Por qué? Porque la corriente en el gate es cero. Y como es enriquecimiento, nosotros partiremos de un voltaje mínimo umbral que necesitamos cubrir, o sea, en este caso, voltaje GS será igual al voltaje mínimo umbral, VT, que necesitamos cubrir para que el transistor empiece a pasar corriente. Entonces el voltaje GS va subiendo de valores. Voltaje GS va subiendo de valores. Eso en enriquecimiento. En empobrecimiento, vimos que este es el símbolo, a diferencia del símbolo de enriquecimiento, que la segunda línea es discontinua. En empobrecimiento, las dos líneas son continuas. Se mantiene que la corriente en el gate es cero y que la corriente en el drenador va a ser igual a la corriente en el source. Y también se mantiene la polaridad del voltaje DS. Con respecto a la gráfica de la curva característica, tenemos la corriente del drenador, voltaje DS, y en este caso, como es empobrecimiento, el transistor cuando esté apagado va a, va a, por ejemplo, voltaje G es igual a cero, que significaría que el voltaje entre G y S es cero. El transistor va a estar apagado, pero y así estando apagado, igual va a dejar pasar la máxima corriente en ese estado, que se le conoce como voltaje DS o, perdón, corriente DS o corriente de saturación. Y a medida que va incrementando el voltaje GS en valor absoluto, va a ir bajando la corriente hasta llegar al corte. En este caso, el voltaje GS va a ser igual al voltaje VP, que sería el voltaje de estrangulamiento. Entonces, como ven, VT es voltaje umbral y VP es voltaje de estrangulamiento. Voltaje de estrangulamiento. Serían esas dos cosas. La corriente de S que solamente aparece en empobrecimiento es la corriente de saturación. Es la corriente de saturación. Y en enriquecimiento vemos que tenemos un valor K. Mm, esto es una constante de variación. Esta es una constante de variación que está en amperios sobre voltaje al cuadrado. Mm, Y ya, básicamente esos son la información mínima que se requiere
para poder resolver un problema de transistor efecto de campo. Mm, ya, vamos a resolver. Vamos a empezar a resolver. Pero primero le voy a dejar con, acá voy a poner zona de corte, pues, ¿no? Ya, ya. En este caso, el voltaje de ese también tiene una saturación, pero como ya van a ver al momento de resolver el problema, para encontrar el punto de operación, eh, lo vamos, no lo vamos a, no vamos a llegar a esos cálculos eh, de cuál es el rango para la saturación, porque como debemos resolver una cuadrática, eso nos complicaría trabajar con inecuaciones. Por lo tanto, la información sobre la saturación del transistor va a estar ahí, pero no la vamos a usar, ¿ya? Entonces, he mostrado, en pantalla están toda la información que van a requerir para poder resolver los problemas. Tomen un tiempo para tomar nota y empezamos a resolver.
Ya, vamos a ahora resolver un problema. A ver, ya, tenemos el primer problema. En este primer problema piden hallar voltaje GS. Hallar el voltaje GS. Para eso nos da el circuito, no nos dice qué tipo de transistor es, pero podemos ver que es un transistor de empobrecimiento. ¿Por qué? Porque la segunda línea es continua. Luego vemos que para un voltaje GS0 tengo una corriente de saturación. Y luego tengo un... Luego tengo, ya creo que para hacerle más sencillo, podemos poner así. Luego tengo que el voltaje GS en corte es -8. Entonces, entonces, significaría que la corriente estaría reduciéndose hasta el corte, yendo de BGS0 hasta -8. Entonces, BGC0 solamente va a aparecer cuando el transistor sea de empobrecimiento. Entonces, vamos a poner acá, voltaje GS0 solo aparece cuando el transistor es de empobrecimiento. Es de empobrecimiento. ¿Sí? Ya.
es de empobrecimiento. Listo. Entonces ya sabemos que es de empobrecimiento. Lo siguiente es poner las corrientes. Esto va a ser la corriente del drenador. Es más, esta corriente, como ya sabemos, va a ser la misma. Básicamente sería algo así, ¿sí? La corriente en el gate no hay, no fluye corriente, pero sí hay una diferencia potencial voltaje GS entre el gate y el alimentador. Acá vamos a hacer mallas. Vean la alimentación del gate que tiene una polaridad inversa. Entonces, en esta malla, ¿qué tenemos? Tenemos -2. Como no hay corriente, esta resistencia de 1 megaohmios no influye en nada. -2 menos voltaje GS, esto es igual a 0, ¿cierto? Entonces, rápidamente tengo que voltaje GS es igual a -2. Y ya está, ya está. Ahora, no solamente nos van a preguntar eso, también nos van a preguntar hallar la corriente del drenador. Entonces, como ya tenemos que la voltaje GS es igual a -2, ahora tenemos que hallar la corriente del drenador. Para eso, hacemos esta malla. Mm, No, pero acá ya no es necesario. Acá no sería necesario. Ya. Para hallar la corriente del drenador, vamos a utilizar la fórmula. Sabemos que la fórmula corriente del drenador, cuando es empobrecimiento, es la corriente de saturación por 1 menos voltaje GS entre voltaje de estrangulamiento al cuadrado. Entonces, la corriente del drenador sería la corriente de saturación, 10 miliamperios, por 1 menos voltaje GS, que sería -2. Vean que el signo se mantiene, y el voltaje de estrangulamiento, que sería -8 al cuadrado. Y listo, esto nos da, a ver, 5,62. Esto nos daría 5,62 miliamperios. Esa sería la respuesta. Sencillo.
Ya, vamos a ver otro problema. Ya. Ahora tenemos este circuito con la curva característica del transistor y nos pide hallar el voltaje GS. Nos pide hallar el voltaje GS. Ya. ¿Qué haremos acá? ¿Qué es lo que haremos? Primero, establecer las corrientes. Por acá no fluye corriente, como ya sabemos. Por acá solamente fluye la corriente del drenador. Por acá va a fluir una sola corriente, corriente uno. Y ya está. Ahora haremos mallas. La malla que tomaremos será esa. Entonces, ahí con esta malla con esta malla tenemos 18 menos 120 megaohmios por corriente uno es igual a cero. Entonces la corriente uno va a ser igual a 18 entre 120 megaohmios. Luego va, la siguiente malla va a ser acá, voltaje GS. Y vean con cuidado cuál es el voltaje GS. El voltaje GS está entre estos dos puntos. Acá está el gate y acá está el alimentador, el source. No es, como ven, está antes de la resistencia de 750. El alimentador no está acá, no es en GND, sino es antes. Y con eso se puede hacer esta malla. Esa malla, ¿qué nos daría? Nos daría 0 más 10 megaohmios por corriente uno menos voltaje GS y menos 750 por corriente del drenador, que es igual a cero.
¿cierto? Ya, ya. Entonces, la corriente, ya, entonces acá vamos a despejar la corriente del drenador. La corriente del drenador sería esta de acá. eh, Sería 10 megaohmios por 18 entre 120 megaohmios menos voltaje GS, todo entre 750, ¿cierto? Entonces nos da que la corriente de drenador es igual a 18 entre 12, 18 entre 12, que sería mitad 9 sextos, 9, ya. Me parece que tuve un problema de conexión. Estoy volviendo a presentar. eh, lo que estamos haciendo es despejar la corriente del drenador. Entonces, usando esas dos mallas. Usando esas dos mallas y con eso tendría esta corriente del drenador. Esta corriente del drenador que sería 3 menos 2 voltaje GS entre 1500, ¿cierto? 14 10, sí, entre 1500. Esto sería la corriente del drenador. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Acá vamos a igualar esta corriente del drenador con la fórmula en donde la corriente del drenador es igual a la corriente de saturación menos uno, perdón, por uno menos voltaje GS entre voltaje P al cuadrado. Porque estamos hablando de empobrecimiento, sí. Entonces, nos quedaría 3 menos 2 voltaje GS entre 1500. Esto sería igual a 6 miliamperios por uno menos voltaje GS, que es mi incógnita, entre voltaje de estrangulamiento. Ese voltaje de estrangulamiento es menos 3 al cuadrado. Listo. Esto es operar. 3 menos 2 voltaje GS entre, entre 1500 sería igual. Acá tenemos 6 miliamperios entre 9 que saldría.
menos 3. Esto sería 3 más voltaje GS al cuadrado. Sí. Entonces tendríamos 2 tercios. Este miliamperio son 1000. Sería 1.5, 1.5. Y acá sería 3 menos 2 voltaje GS. 1.5, pero este 2 baja a multiplicar, sería 3 igual a, la resolución de esto, que sería 9 más 6 voltaje GS más voltaje GS al cuadrado, ¿cierto? Sí, todo, todo entre 3. 3 por 3, 9, 3 por 2, 6, sí. El mili se factoriza con 1500, y así sería. Y bueno, estos se factorizan igual. Nos queda voltaje GS al cuadrado. Este 2 pasa para 8 voltaje GS y este 3 pasa a restar, sería más 6 igual a 0, ¿cierto? Más 6 igual a 0. Entonces hay que resolver esta cuadrática. Voltaje GS podría ser menos B más menos B cuadrado menos 4 veces AC entre 2 veces A, ¿cierto? Ya. Entonces voltaje GS vendría a ser igual a menos 8 más menos raíz de 64 menos 4 por 6, 24 entre 2. Y a ver cuánto nos da. 64 menos 24, 40. Raíz cuadrada, 6.32. Entonces tenemos 6.32 negativo menos 8 entre 2 nos da una respuesta menos 7.16. Y la otra respuesta vendría a ser 64 menos 24 raíz de 2 menos 8 entre 2 0 menos 0.83. Ya. Vean que la cuadrática me ha dado dos respuestas, evidentemente. Me ha dado dos respuestas, evidentemente. Y acá entra a tallar esta curva característica que acabamos de poner. ¿Por qué? Ya. Como sabemos, estamos viendo empobrecimiento, porque vemos que tenemos voltaje GS0 a una corriente de saturación. Y a medida que el voltaje va aumentando, o sea, por acá voy a tener
voltaje GS igual a -1, de ahí igual a -2, hasta llegar hasta -3, cuando el transistor entre en corte y se apague. Por lo tanto, ¿cuál de estas dos respuestas es la que estaría dentro de este rango? La única respuesta que está dentro de ese rango es 0.83. ¿Por qué? Porque 0.83 estará por acá. Voltaje G es igual a menos 0.83. Por eso esa es la respuesta correcta. Menos 7.6 estará por acá. Menos 7. Voltaje GS igual a menos 7.16. Y evidentemente para este valor el transistor ya está en corte. Ya está en corte, ya superó el punto de corte. Entonces, esa respuesta no es válida, no es la que se busca. Y ya está. Eso sería todo lo que se tiene que hacer para encontrar el voltaje GS en este tipo de problemas. A ver, tomen nota para hacer otro tipo de problemas. Ya, vamos a hacer otro problema.
Ya. Ahora, ujú, ya. Ahora nos piden hallar el voltaje GS y nos va a dar esta curva característica. Ya. Nos piden hallar el voltaje GS. En este caso, tenemos enriquecimiento. Lo vemos por estas líneas entrecortadas. Aparte, vemos que nos dan un voltaje umbral VT, nos da la constante de variación que solamente entra en la fórmula de enriquecimiento y no me da ninguna corriente de saturación. No aparece voltaje GS0. Por lo tanto, es enriquecimiento. Para eso, el análisis en DC, el análisis en DC, como ya lo vimos con, con los transistores BJT, elimina estos valores, elimina los capacitores porque son capacitores de acoplo, quedándome únicamente este circuito. Y en este circuito no fluye corriente hacia el gate y el voltaje VGS va a ser esto de acá. Listo. Entonces, la corriente del drenador sería esta de acá. Y esta corriente normalmente no es la corriente del drenador, pero como por Kirchhoff por acá no fluye corriente, entonces también será la corriente del drenador. Ahora, al hacer, al hacer mallas, tomaría esta malla de acá. Con esa malla tengo 12 menos 2K por corriente del drenador menos voltaje GS y esto es igual a cero. Entonces me da que la corriente del drenador es igual a 12 menos voltaje GS entre 2K. Y esto tiene que ser igual a la fórmula que ya conocemos, que es K por voltaje GS menos voltaje umbral al cuadrado. ¿Cuánto va a valer K? No, 0.24 miliamperios. Miliam- Miliamperios entre voltaje al cuadrado. 0.24 mili. Voltaje umbral, ¿cuánto vale? Vale 3. Esto vale 3. Listo. Entonces empezamos a operar. Este mili se va con estos 2K. Entonces quedaría así. 12 por voltaje GS igual a 0.48. Los mili se eliminaron con esto de acá. Y acá tendré voltaje GS al cuadrado menos 2 por 3 6. Voltaje GS más 9. ¿Cierto? Listo. Entonces, mm, acá cuánto tendré. Esto pasa a sumar, sería 0.48
no, 1.48, no, también 0.48 voltaje GS al cuadrado, entonces tengo 0.48 por 6, todo esto es negativo, más 1 menos 1.88, menos 1.88 voltaje GS. Y tengo 0.48 por 9 menos 12 menos 7,68 menos 7,68. Listo. Ahora, a resolver esta cuadrática, ¿cuánto nos da? El voltaje GS va a ser igual a menos B, sería 1.88 más menos raíz cuadrada de 1.88 al cuadrado menos 4 veces 0.48 por menos 7.68. Así sería, ¿cierto? Menos b sería más 1.88 más menos b cuadrado menos 4ac. Ya está. A ver, ¿esto cuánto es? No, vamos a... Sí, ya ven. 0.48 menos 1.88 menos 7.68. Ya, ya está. Esto nos da voltaje GS igual a 6.41 y menos 2.49. Tomamos la curva característica para evaluar nuestra respuesta y el único que cubre este rango es 6.41. ¿Por qué? Porque menos 2 estaría por abajo, menos 2.49. Esto es corte.
El corte está en 3. BGS va subiendo, por lo tanto acá tengo BGS igual a 4, BGS igual a 5 y BGS igual a 6,41. Entonces, la, el valor correcto de BGS va a ser 6,41. ¿Sí? Entonces, vean esta resolución. Tomen nota. Y ahora vamos a la última resolución. Ya con esto terminamos. A ver, vamos a tomar este de acá, una resistencia de 2. Ya, vean, ahora tenemos este problema, donde nos pide hallar igual voltaje GS. Vean que tenemos un transistor en enriquecimiento, otra vez. ¿Por qué? Tenemos las líneas entrecortadas. Luego, en la curva característica, en corte, tenemos voltaje GS igual al voltaje T, que es voltaje umbral. Aparte, no tenemos voltaje GS 0. Y tenemos esta constante K, que sabemos que es únicamente aparece en la fórmula de enriquecimiento. Tenemos ahora un diodo Zener. Este diodo Zener tiene esta curva característica, en donde va a trabajar en polarización inversa. Por lo tanto, acá esa polarización inversa tendrá una caída de voltaje de 1. Por acá no fluye corriente, por lo tanto, toda esta corriente se llamará corriente 1. Toda esta corriente de acá también se llamará corriente del drenador. Y la corriente que pase por 8 va a ser la corriente 1 más la corriente del drenador. ¿Ven? Este problema es un poquito más completo, pero se resuelve de la misma forma.
Acá vamos a tener una caída de voltaje VGS. Ojo, ojo, es hasta antes de la resistencia de 2. No lo pongan por abajo, es hasta antes. Ahora hagamos mallas. La primera malla en hacer es esta de acá, donde tengo 20 menos 8 por corriente 1 más corriente del drenador, menos 4 y 3 7 corriente 1. Y esto es igual a cero, ¿cierto? Listo, entonces con esto que tenemos 8 corriente 1 más 7 16 15. Sería 15 corriente 1 más 8 corriente del drenador, y este es igual a 20. Sí. La siguiente malla será esta de acá. Acá que tenemos cero más 3 corriente 1 menos voltaje GS menos 2 corriente del drenador y menos uno, que es la caída potencial en el Zener. Ya. Acá tendríamos 3 corriente 1 menos 2 corriente del drenador, y esto sería igual a uno más voltaje GS. ¿Ven? Entonces con esto puedo hacer una matriz para encontrar la corriente del drenador. Corriente 1, corriente del drenador, 15, 8, 20, 3, menos 2, uno más voltaje GS. A ver, veamos esta matriz 2 por 2, 15, 8, 3, menos 2, 20, uno más X. ¿Ya? Entonces, la corriente del drenador va a ser 15 menos 15 menos 5 veces voltaje GS entre 18. Entre 18. ¿Sí? Ya, ahora, esto tiene que ser igual a la fórmula de corriente este debe ser igual a la fórmula de corriente del drenador en enriquecimiento, que es K por voltaje GS menos voltaje umbral al cuadrado, ¿cierto? Entonces continuamos, 15 menos 5 voltaje GS entre 18 va a ser igual a K, que es 1 por voltaje GS menos voltaje umbral, que era 2 al cuadrado. Acá está, voltaje umbral 2 y K 1. Entonces, si seguimos resolviendo, 15 menos 5 voltaje GS es igual a 18
por voltaje GS al cuadrado menos 4 voltaje GS más 4, ¿cierto? Listo, entonces acá tenemos 18 voltaje GS al cuadrado menos, a ver, 18 por 4, 72 más 5 menos 6 7 menos 6 7 voltaje GS. Y 18 por 4, 72 menos 15, 57, más 57. Y este es igual a cero. Listo, con esto vamos a la cuadrática para resolver. 18 menos 6 7 y más 57. Ya. Acá nos va a dar, vean, voltaje GS igual a 2.40 y 1.31. Para determinar cuál es el correcto, vamos a la curva característica. En esta curva característica, el correcto es el que está en esta región, en donde empieza con voltaje umbral de 2 y va subiendo voltaje GS a 3, voltaje GS a 4 y así. Y por ende, sería el voltaje GS igual a 2.40. Esta sería la respuesta. 1.31 no, porque estaría en corte. Voltaje GS igual 1.31 en corte. Por lo tanto, esa no sería la respuesta, sino el voltaje de 2.40. Como ven, esa es la resolución típica para encontrar voltaje GS en transistores de efecto de campo. Más de, mm, más detalle, más profundidad con respecto a problemas de transistores de efecto de campo no va a haber. Ese es, eso sería, eh, eso sería lo concerniente a los problemas para transistores de efecto de campo en DC. En AC no va a venir. Entonces, con esto ya completamos todos los temas para el examen final y el examen sustitutorio. Igual lo vamos a volver a repasar este jueves. ¿Listo, muchachos? Entonces, con esto terminamos por hoy. Voy a subir esto al aula virtual para que lo puedan revisar. Ya, genial. Listo, muchachos. Ahora sí, pueden ir a cenar. Nos vemos el jueves. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.